Entonces, Marcos capítulo 14, de hecho estamos estudiando en el capítulo 14 lo que podríamos llamar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos estado viendo las enseñanzas que Él les dio a sus discípulos en los últimos días, de hecho en la última noche en la que estuvo con ellos. La semana pasada llegamos hasta el versículo 24 del capítulo 14 de Marcos. Y si vemos ahí en el versículo 20, déjenme decirles aquí, déjenme buscarlo en mi Biblia rápidamente. Marcos capítulo 14. Si vemos ahí en los versículos 22 y siguientes, nos dice ahí que mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo, y luego lo partió y se lo dio al tiempo que decía: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias se las dio y todos bebieron de ella. Les dijo entonces: esta es mi sangre del pacto que por muchos es derramada. Y vemos aquí que esta es la institución de lo que nosotros conocemos como la Santa Cena. Es la institución de lo que nosotros conocemos como la comunión. Pero lo que se me antoja muy interesante en esta porción de las Escrituras es que en el versículo 25 les dice, noten lo que les dice: de cierto les digo que no volveré a beber del fruto de la vid, o sea, vino o el fruto de la uva, hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Eso me fascina a mí. Y lo que más me fascina es que el evangelista Mateo nos dice en Mateo capítulo 26 y el versículo 29, yo les digo que desde ahora no volveré a beber de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Eso me fascina a mí, porque nos dice que va a haber un día en el cual sus discípulos, entre los cuales nosotros estamos, sus apóstoles, parte de quienes somos nosotros, un día vamos a estar en el reino de Dios y vamos a estar sentados a la mesa con el Señor y vamos a estar disfrutando de la cena de las bodas del Cordero y vamos a estar bebiendo y comiendo con Él. ¿Se imaginan ustedes si ahorita en el tiempo de comunión, cuando estamos compartiendo el pan, cuando estamos compartiendo el jugo de uva o el vino, según sea el caso, sentimos esa paz y esa tranquilidad de saber que estamos yendo delante de nuestro Señor y Él nos está perdonando, nos está transformando, nos está cambiando? Sabemos que salimos de haber celebrado la comunión con una nueva fortaleza espiritual. Imagínense estar a la misma mesa con nuestro Señor comiendo y bebiendo. Me encanta a mí que el Señor haya comido. Y me encanta que me diga que en el cielo todavía voy a comer. ¿Ok? Me fascina. Sí, porque a mí me gusta comer. Es una de las cosas que Dios nos ha dado a nosotros por los cuales sentimos gran placer. ¿No es cierto? Nos encanta sentarnos a la mesa, comernos un buen plato de carne asada. ¿No es cierto? Y por lo que yo veo que comió aquí el Señor, que fue puro cordero asado y todo ese tipo de asados que a nosotros nos encanta. Imagínense ustedes en el cielo sentados con Él, comiendo todos estos asados y saber que no vamos a aumentar ni una sola libra de peso. Gloria a Dios. No nos va a hacer daño. Sí, vamos a estar con Él y vamos a poder comer y no nos va a hacer daño. Vamos a poder estar con Él y vamos a estar disfrutando de su presencia por toda la eternidad. Cuando esté Él de nuevo con nosotros en el reino de su Padre. Una vez que Él se encuentre sentado en el trono de David, donde el Padre le dijo que iba a reinar sobre todo el mundo y donde sea reconocido finalmente por todo hombre y por toda mujer como el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Donde toda lengua va a confesar que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, donde Él va a estar sentado en su trono y nosotros vamos a estar ahí contemplándolo, vamos a estar ahí viéndolo. Pero antes de que esto pueda suceder, tiene que pasar todo lo demás que sigue hablando este capítulo y luego el capítulo 15 del Evangelio según San Marcos. Así es que sigamos ahí en el versículo 32 perdón, me equivoqué aquí no, sí, vamos a brincarnos al versículo 32 y vamos a ver aquí lo que sucede cuando el Señor y sus discípulos, después de la cena que tuvieron, se van al huerto de Getsemaní. Versículo 32 dice: al llegar a un lugar llamado Getsemaní, Jesús les dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Noten, terminaron la cena.
En uno de los evangelios se nos dice que cantaron unos himnos y luego se nos dice que el Señor Jesucristo tomó a todos sus discípulos y caminó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Ahora, la traducción de la palabra Getsemaní es prensa o molino. Es una prensa o molino. Es el lugar a donde se llevaban las aceitunas, ¿sí?, para ponerse dentro del molino y luego molerlas con una piedra muy pesada para extraer todo el aceite de oliva que se le sacaba a las aceitunas. Viendo por lo que está a punto de pasar nuestro Señor Jesucristo, creo que es el lugar indicado para que fuera. Porque en unas cuantas horas Él iba a estar siendo molido. Él iba a estar siendo quebrantado. Él iba a estar siendo torturado por cada uno de nosotros. Y se lleva a sus discípulos, se lleva a los 11 discípulos que quedaban con Él, porque debemos recordar que ya Judas había ido con los líderes judíos para llevarlos hasta donde podían encontrar a Jesús. Y luego noten lo que hace. A 8 de ellos les dice que se queden en cierto lugar, mientras que a 3 de ellos los lleva consigo un poco más adelante. Y noten a quiénes son a los que se lleva. Versículo 33. Se llevó consigo a Pedro, Jacobo y Juan. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. De nuevo, ¿a quiénes se lleva? Se lleva a los que parecía que eran los que estaban más cerca de Él. Se lleva a aquellos que parecía que Él sabía que iban a estar con Él hasta el final. Porque cuando lleguemos a otro pasaje de esta misma escritura vamos a ver que todos corrieron, todos huyeron. Pero vamos a ver también que después de que todo esto pasa, Juan y Pedro son los primeros que van a la tumba. Jacobo es el primer mártir de la iglesia. Él sabía que ellos iban a tener que tener una mayor seguridad en Él, así es que los deja que participe de lo que Él está pasando. El Señor los lleva para que estén cerca de Él en el momento más crucial de su vida. Porque ellos iban a llegar a un momento crucial en sus vidas también, en los cuales ellos iban a tener que estar completamente convencidos de que Jesús era quien dijo que era. Y saben que Dios quiere a todos nosotros que pasemos los momentos cruciales de nuestra vida junto a Él, porque Él nos entiende, porque Él nos comprende. Noten lo que dice ahí, empezó a entristecerse y a angustiarse. Este es el Hijo de Dios, este es Jesucristo el que descendió del cielo y empieza a entristecerse y a angustiarse. Pero quiero que sepan algo esta mañana, quiero que sepan que la angustia y la tristeza no era tanto por el horror de la tortura física que iba a sufrir en unas horas. La angustia y la tristeza que estaba sintiendo era porque Él iba a estar por unos momentos separado completamente del Padre, que nunca le había sucedido antes. Pero no era a la muerte, no era a la tortura, no era a ese quebrantamiento que iba a tener que pasar. Porque lean conmigo lo que el Señor mismo dijo en Juan capítulo 10, comenzando con el versículo 17. Juan capítulo 10, versículo 17 dice, por eso el Padre me ama. Noten lo que dice, porque yo pongo mi vida, ¿para qué? Para volverla a tomar. ¿Sí? Y luego sigue diciendo en el versículo 18, nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Entonces noten por favor que Él estaba completamente consciente de lo que le iba a pasar. De hecho, en nuestro estudio anterior pudimos ver que Él señaló que lo que María había hecho al ungirla con aquel perfume lo estaba preparando para su sepultura. Entonces Él sabía lo que estaba pasando. Pero lo que lo afectó tanto no fue el temor al dolor, no fue el temor a la tortura, no fue el temor a la muerte, porque Él sabía que Él iba a dejar su vida, pero Él iba a tener el poder para volverla a tomar. Lo que le afectó tanto a Jesús en realidad era la realidad espiritual de que la cruz significaba para Él que por unos momentos, porque todo el pecado del mundo, porque mi pecado, porque su pecado, porque el pecado de todos nosotros iba a ser puesto sobre sus hombros, el Padre iba a tener que volverse para no verlo por unos momentos. Y eso era lo que estaba haciendo que Jesús se sintiera como se sentía. Pablo nos dice en 2 de Corintios capítulo 5 y el versículo 21, que al que no cometió ningún pecado,
Noten, por nosotros Dios lo hizo pecado para que en él nosotros fuéramos hechos, ¿qué? Justicia de Dios. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que tenía Jesús como lo tenía. El hecho de que todo el pecado del mundo iba a ser puesto sobre él para que pagara por él. Y durante ese tiempo él iba a estar separado del Padre. Por eso va a llegar el momento en la cruz en donde dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? Entonces eso era su angustia. Eso era lo que lo tenía entristecido. Porque al ser convertido en pecado, por habérsele puesto encima el pecado de la humanidad por primera vez en su existencia, que es eterna, estaría completamente separado del Padre. Porque el Padre no puede tener comunión con nadie, ni nadie contaminado por el pecado. Piensen en eso. Nosotros tenemos comunión con el Padre todo el tiempo, ¿no es cierto? Ahorita estamos teniendo comunión con Él en el estudio de la palabra. Tuvimos comunión con Él a través de la adoración. Tenemos comunión con Él a través de la oración. ¿Quién de nosotros no es pecador? Y sin embargo, todos podemos tener comunión con Él. ¿Por qué? Por lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Eso es lo que nos hace aceptos delante de Dios. ¿Sí? Y esto lo estaba afectando tanto, que noten lo que se nos dice, lo que se dice en Lucas capítulo 22, versículos 43 y 44. Se le apareció entonces un ángel del cielo para fortalecerlo. Y noten lo que dice el versículo 44. Lleno de angustia, oraba con más intensidad y era su sudor como gotas o grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Oh, ¿se imaginan? ¿Se imaginan la angustia que estaba sintiendo? ¿Se imaginan el horror que estaba sintiendo? ¿Se imaginan hasta dónde estaba llegando este peso que se le estaba poniendo encima poco a poquito, así como las aceitunas se muelen poco a poquito para extraer todo el aceite que tienen? Y luego noten lo que les dice en el versículo 34. Les dijo, siento en el alma una tristeza de muerte. Siento en el alma una tristeza de muerte. Quédense aquí. Y les dice, manténganse despiertos. Y se fue un poco más adelante y postrándose en tierra, oró que de ser posible no tuviera que pasar por ese momento. Versículo 36 dice que decía, Abba, Padre, para ti, noten estas palabras, todo es posible. Aparta de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Ahora, quiero que pensemos detenidamente en esto. Porque noten por favor que él sabía que el Padre o que para el Padre era posible evitarle la tortura, el dolor y la muerte y aún más la separación por la que tendría que pasar. ¿Se dan cuenta de eso? El Señor le dice, Padre, para ti todo es posible. Inclusive el evitar que yo tenga que pasar por todo esto que tengo delante, por lo que voy a tener que pasar. Pero que el Padre podría haberlo librado de la hora de prueba. Sabía que al hacerlo estaría condenando a toda la humanidad. ¿A dónde? Al infierno. Estaría condenando a todos nosotros al infierno. Ninguno de nosotros podríamos ser reconciliados con Dios. Si el Padre evita lo que está pasando Jesucristo ahorita, ninguno de nosotros podría decir que tenemos salvación. Estaríamos completamente y por siempre condenados al infierno. Y Jesús sabía esto. Y por eso al final del versículo dice, pero que no sea lo que yo quiero, sino que lo que tú. Yo no quiero pasar por esto. Y yo sé que tú tienes el poder para no permitir que yo tenga que pasar por esto. Pero que no sea lo que yo quiero. Yo creo que podemos ver claramente aquí lo que Jesús quería, ¿no es cierto? Quería no tener que sufrir. Quería no tener que ser torturado. Quería no tener que ser clavado a la cruz. Quería no tener que ser azotado. Quería no tener que estar separado del Padre. Pero le dice, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. ¿Saben qué? Un gran ejemplo para nosotros en nuestra vida de oración, ¿no es cierto? Porque nosotros reconocemos que todas las cosas le son posibles a Dios.
Pero creo que a menudo, a diferencia de Jesús, no queremos darle a Él la opción de decidir si quiere o no hacer lo que le estamos pidiendo. ¿No es cierto? Queremos nosotros tener todo el poder. Queremos nosotros tener todo el control. Queremos decirle, Señor, esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo deseo. Y en el nombre de Jesús yo sé que lo vas a hacer. Porque tu palabra dice que tú me darás los deseos de mi corazón. ¿Saben que el mayor deseo de nuestro corazón, sabe cuál debe ser? El hacer la voluntad del Padre, así como lo fue en el corazón de Jesús. Ahora, si la voluntad del Padre es evitarnos el sufrimiento, si la voluntad del Padre es evitarnos la enfermedad, si la voluntad del Padre es evitarnos la aflicción, ¿ustedes creen que no va a correr a quitarnos de encima todas esas cosas? Pero si la voluntad del Padre es que pasemos por ellas, tenemos que decir como Jesús, esto es lo que yo quiero, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Sí, porque a menudo nuestro pensamiento es que yo sé que puedes hacerlo y tú debes hacer lo que te pido, y a veces llegamos a pensar que Dios sería injusto al no hacer lo que le pedimos si Él puede hacerlo, ¿no es cierto? Digo, seamos honestos, si sabemos que Dios puede y no lo hace, pensamos que es una injusticia de parte de Dios. Así como cuando nuestros hijos nos piden dinero y les decimos, es que no tengo. Y nos dicen, pero es que no tienes el ATM ahí en tu tarjeta. Saca el ATM, vamos al banco y verás cómo la máquina te da dinero. ¿Por qué? Porque no entienden cómo es que el dinero llegó a donde está en el ATM. Así a veces nosotros nos portamos con Dios, decimos, Señor, pero tú puedes. Lo que pasa es que no quieres, y si no quieres, entonces quiere decir que eres un Dios injusto. Pero pregunta, ¿cuántos creemos que Dios es perfectamente bueno? Y que como Padre Él quiere solo aquello que es bueno y de provecho para sus hijos. ¿Será entonces que lo que estamos pasando ahorita, lo que estamos sufriendo ahorita, la prueba por la que estamos pasando, la aflicción por la que estamos pasando ahorita, es para nuestro bien y no para nuestro mal? ¿Será entonces que Él está tratando de enseñarnos algo, mostrarnos algo, amostrarnos alguna forma que no estamos dispuestos todavía a hacer, y sabe Él en su sabiduría y en su gran amor que esta es la única manera de llevarnos a recibir su perfecta voluntad y recibir sus perfectas bendiciones? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo les puedo platicar de mi experiencia. Ustedes todos saben lo que ha estado pasando mi esposa, ¿verdad? Les quiero decir, les quiero reportar que mi esposa está 100% mejor que como estaba cuando comenzó todo esto, ¿ok? 100% mejor. Sí, y sé porque cada rato me regaña porque no hago las cosas que necesito hacer porque se me olvida. Pero ¿saben qué me ha enseñado Dios a través de todo esto? Que yo estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer por ella. Que estoy dispuesto a las 2 de la mañana a preparar su medicina para poder dársela, para que esté disuelta, para poder dársela a las 8. Que estoy dispuesto a quedarme ahí hasta darle de comer y hacer todo lo que tengo que hacer por ella. Y darle de comer, no estoy diciendo de cucharita, no estoy hablando del PEG que tiene, para los que no saben, y prepararle todo. Que estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer por ella. Me ha enseñado a amarla como debo amarla, en realidad a ponerla primero por encima de todas las cosas, excepto Él, como debe de ser. Pero ¿qué me llevó a ese punto? El verla completamente caída, sin poder hacer nada por sí misma, sabiendo que la enfermedad que tenía muy bien podría matarla, y me llevó a clamar a Dios por ella con tanto fervor, ¿sí? Que me reveló a mí en realidad la clase de amor que debía tener por ella y que podía tener por ella. Ahora, es una lucha, porque ahora que la veo más fuerte y todo eso, saben qué ha pasado, saben qué ha empezado a pasar, y tengo que serles honestos porque algunos de ustedes me conocen y no quiero aparentar algo que no soy. Pero ahora que ya está mejor y que ya hace por sí misma, ¿sabe qué ha estado pasando? Que dejé de trapear la cocina tan seguido como lo hacía. Que dejé de sacar la basura cuando la bolsa estaba a medias y la dejo más. ¿Me entienden? Pero a veces las pruebas, a veces las aflicciones, a veces las cosas que están pasando sobre nosotros, que Dios deja que vengan sobre nosotros, son los que nos llevan a hacer las cosas que deberíamos estar haciendo siempre, pero que no hacemos porque no tenemos esas pruebas. ¿Me explico?
Y el Señor Jesús aquí está diciendo, yo no quiero pasar todo esto, pero entonces no es que Dios sea injusto. Dios no es injusto, Él es justo, Él es perfecto, Él es bueno. Entonces nuestras oraciones deben seguir el modelo de la oración de nuestro Señor Jesucristo, ¿no creen? Cuando le pedimos debemos decir, esto es lo que yo quiero, pero hágase tu voluntad. Haz tú lo que tú veas que tienes que hacer para que yo pueda estar en tu perfecta voluntad y pueda llevar a cabo la tarea para la que me has llamado, pueda llevar a cabo tu perfecta voluntad en mi vida. Porque ¿cuál fue el resultado de la sujeción de Cristo a la voluntad del Padre? Lean conmigo en Hebreos capítulo 5, comenzando con el versículo 7, donde el escritor a los hebreos les dice, cuando Cristo vivía en este mundo, que es en este preciso momento del que está hablando aquí, con gran clamor y lágrimas ofreció ruegos y súplicas al que lo podía librar de la muerte. Ahora, noten las siguientes palabras del versículo 7. Dice, y fue escuchado por su temor reverente. Ok, vamos a detenernos ahí. Fue escuchado por su temor reverente. Quiere decir que Dios lo oyó, escuchó su plegaria, ¿no es cierto? Pero ¿hizo lo que Cristo quería que hiciera? No. Sin embargo, el escritor a los hebreos nos dice que fue escuchado en ese momento en el cual clamó con lágrimas, ofreció ruegos y súplicas a Dios que lo podía librar de la muerte. Y se nos dice que fue escuchado. Sin embargo, lean conmigo los versículos 8 y 9. Aunque era hijo, aprendió a obedecer mediante ¿qué? El sufrimiento. Y una vez que alcanzó la perfección, llegó a ser el autor ¿de qué? De la salvación. ¿Qué tanto tiempo? Eterna. ¿Para quiénes? Para todos los que le obedecen. ¿Se fijan ustedes? La obediencia de Cristo a lo que Dios tenía preparado para él, a lo que Dios lo había enviado a hacer, ¿sí? Le enseñó a obedecer, a someterse al Padre al punto de muerte, como se nos dice en Filipenses. Y una vez que fue perfeccionado por la muerte en la cruz como ser humano, llegó a poder ser el autor de la salvación eterna para todos y cada uno de nosotros que le obedecemos. Esa es la razón por la que nosotros podemos estar seguros de nuestra salvación. Esa es la razón por la que nosotros podemos estar seguros de que cuando muramos aquí en esta tierra vamos a ir a la presencia del Padre. Esa es la razón por la que nosotros estamos convencidos de que si Cristo viniera ahorita mismo, nos iríamos todos con Él al cielo. Oí muy pocos amenes. Tenemos que estar todos convencidos, mis hermanos. Tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo. Jesús sabía que el propósito del Padre iba más allá de lo que sus sentimientos le estaban dictando. El propósito del Padre iba más allá de lo que él estaba sintiendo. Y a menudo, desafortunadamente, nosotros no podemos ver más allá de lo que estamos sintiendo ahorita. Ahora, no me malentiendan. Mi mamá siempre me decía, Carlos Manuel, lo que pasa es que tú tienes un corazón de piedra. Tú no sientes nada. Mis hijos a veces también me dicen, lo que pasa es que tú no tienes sentimientos. Déjenme decirles algo. Dios nos da permiso de tener los sentimientos que tenemos. No tiene nada de malo tener sentimientos. De hecho, tenemos que darle validez a nuestros sentimientos. Y no tiene nada de malo ir a Dios diciéndole, Señor, me siento de esta manera. Yo sé que no debería yo sé que te tengo a ti, yo sé que debo confiar en ti, pero me siento así. Estoy triste, estoy deprimido. Siento que me preferiría morirme que estar pasando por lo que estoy pasando aquí. No tiene nada de malo clamar a Él. Lo que tiene de malo es cuando dejamos que nuestros sentimientos nos gobiernen y dejamos que esos sentimientos dicten lo que nosotros vamos a pensar y que lo que nosotros vamos a creer en el corazón. Dios no invalida nuestros sentimientos. Dios les da credibilidad al reconocer que somos débiles y lo necesitamos a Él para hacer nuestros sentimientos a un lado, para hacer lo que Él nos llama a hacer. Porque a veces tenemos que hacer esos sentimientos a un lado, ¿no es cierto? ¿Cuántos se levantan el lunes sintiendo que no quieren ir a trabajar?
¿Cuántos hacen esos sentimientos a un lado? Porque la palabra de Dios dice que el que no trabaje, ¿qué? Que no coma. Pero como todos queremos comer, con todos nuestros sentimientos nos levantamos y ¿qué hacemos? Vamos a trabajar. Mis hermanos, a veces no es nada malo tener los sentimientos que tenemos. Son ciertos, son válidos. Los sentimos, nadie nos puede decir que es nuestra imaginación. Eso es lo que estamos sintiendo. Nos sentimos deprimidos, nos sentimos caídos, nos sentimos que nadie nos ama, nos sentimos que todos nos han dejado solos, nos sentimos que estamos enfermos hasta la muerte, nos sentimos que lo único que podemos hacer es echarnos a la cama y acurrucarnos como en posición de feto y no queremos ni siquiera levantarnos. Pero Dios es más poderoso que nuestros sentimientos. Y por su poder y por su espíritu nos ayuda a ir en contra de nuestros sentimientos porque estamos completamente convencidos de lo que Él tiene para nosotros es mejor que lo que nosotros pensamos. Jesús entonces sabía que el propósito del Padre iba más allá de lo que sus sentimientos le estaban mostrando. Por eso de nuevo el escritor a los Hebreos nos dice lo siguiente en Hebreos capítulo 12, los versículos 2 y 3. Fijemos la mirada ¿en quién? En Jesús. Hebreos 12, 2 y 3. Los llama el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba, escuchen esto, por el gozo que le esperaba, sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por tanto, sigue diciendo el versículo 3, consideren aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores para que no se cansen ni se desanimen. Entonces, cuando los sentimientos nos llevan a ese estado en el que nos deprimimos, a ese estado en el que sentimos que las cosas no pueden mejorar, sentimos que mejor preferiríamos morir. Entonces, fijemos nuestra mirada en Jesús, quien fue el que puso la fe en nuestro corazón y el cual va a mantener esa fe fuerte hasta el final. Y pensemos en Él, que por el gozo puesto delante de Él, que era tenernos a todos nosotros juntamente con Él en el cielo, estuvo dispuesto a sufrir la cruz y a menospreciar las burlas y todo lo que se hizo con Él, porque sabía que después se iba a sentar a la derecha del trono de Dios. Y se nos exhorta a que lo consideremos a Él, que sufrió tantas cosas de parte de los pecadores. Porque cuando lo consideramos a Él y lo que Él sufrió y lo que tuvo que pasar, porque el Padre así lo decidió, ¿sí? Cuando lo consideremos a Él, entonces tendremos fuerzas para no cansarnos ni desanimarnos. Mis hermanos, vamos a encontrar muchas razones para estar desanimados en esta tierra. Muchas razones. A menudo cada día es una nueva razón para desanimarnos, ¿no es cierto? Pero tenemos una razón muy poderosa para estar animados. Y ese es el futuro que tenemos con Jesucristo en el cielo. Porque todas las aflicciones presentes no se pueden comparar con la gloria que vamos a tener con Él en el cielo. Y eso nos debe mover hacia enfrente, eso nos debe dar la fuerza, la fortaleza para seguir caminando con Él. Nuestra fe debe ayudarnos a poder aceptar entonces la voluntad de Dios por encima de la nuestra. ¿Sí? De nuevo, a veces creemos que Dios es injusto porque no nos quiere dar lo que nosotros le pedimos. Pero, ¿en qué cosa injusta podemos pensar que sea más injusta que lo que está pasando aquí, en este pasaje de las Escrituras? En donde Jesús está siendo lentamente molido, ¿sí? Por así decirlo, para pagar por sus pecados y los míos. Cuando en Él no hubo pecado alguno. ¿Hay algo más injusto que eso? No. Jesús, el Cordero de Dios, el Cordero perfecto, Jesús que nunca, de nuevo, 2 Corintios 5:21, al que no cometió ningún pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. ¿Han ustedes sabido de algo más injusto que eso? Que aquel que nunca pecó, aquel que nunca hizo nada malo, aquel que nunca le hizo daño a nadie, aquel que obedeció perfectamente la ley de Dios, aquel que siempre puso a Dios primero, aquel que no le falló en nada, muriera la clase de muerte que murió para que ustedes y yo no
tuviéramos que hacerlo. ¿Hay algo más injusto que eso? Pregunto yo. No, no. Esa fue la injusticia más grande que se ha hecho en la historia de la humanidad. Entonces, no es injusto. Y un día cuando estemos del otro lado de la eternidad vamos a ver que todo lo que sucedió en nuestras vidas, todas las aflicciones, todas las pruebas, fueron finalmente lo que nos fue orillando, lo que nos fue haciendo, lo que nos fue acercando más y más a nuestra meta final y lo que nos mantuvo aferrados a la gracia de nuestro Señor. Oh Dios. ¿Puede alguien decir amén? Noten lo que dice el versículo 37. Volvió luego a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. Y entonces le dijo a Pedro, ¿duermes, Simón? ¿No has podido mantenerte despierto ni una hora? Noten, va con esos primeros tres. Y de los tres escoge a Pedro. Y noten la pregunta que ¿estás dormido? ¿En serio no has podido mantenerte ni una hora orando? Ni una sola hora. Como si esto fuera lo menos que él esperaba que Pedro pudiera hacer, ¿no es cierto? Pedro, ¿no pudiste aguantar una sola hora orando? Es mucho lo que como diciendo, es mucho lo que te estoy pidiendo que ores por una hora. ¿Es demasiado problema para ti? ¿Es demasiado difícil para ti orar una hora? Yo tengo amigos que me puedo pasar horas conversando con ellos. Horas conversando con ellos. Y en realidad no es una conversación porque yo soy a veces el único que habla. Porque soy muy hablantín. Y me quieren decir algo, sí, pero. Y quieren darme su opinión, sí, pero. Hay gente como yo aquí así que allá tengo 2, 3. Y podemos hablar por horas con ellos, ¿no es cierto? ¿Alguien se ha pasado una hora o más en el teléfono con algún amigo, amiga, familiar o algo? No sean mentirosos, yo sé que sí. Y a veces hablando de cosas que ni siquiera tienen importancia, ¿no es cierto? Ay, ¿te fijaste, fulano? ¿Y te fijaste lo que pasó en la novela la semana pasada? ¡Y qué bárbaro! La grabé, la voy a tener que volver a ver para poder ver cómo fue que sucedió todo eso. O el programa fulano de tal. Una hora, hable y hable y hable y hable. Digo, Pedro cada rato estaba metiendo el pie en la boca, como decimos en inglés, ¿verdad? Foot and mouth disease tenía. Era blantín. Cuando pues, algo sucedía, el primero que hablaba, era el primero que rezongaba, era el primero que... Y ahora, Pedro, no puedes pasar ni una hora orando. ¿Podríamos pasarnos una hora orando? ¿Tenemos suficientes razones para orar por una hora? ¿Estamos verdaderamente preocupados por nuestros hijos lo suficiente para pasarnos una hora orando por ellos? Por el 1, por el 2, por los 3 que tenemos. ¿Tenemos en realidad la suficiente preocupación por nuestros cónyuges en su salud, ya sea física o espiritual o emocional, para pasarnos una hora orando por ellos? No estoy diciendo una hora a través de la semana, estoy diciendo una hora completa clamando a Dios al punto de ya no tener más palabras que decir, pidiendo lo que estamos pidiendo que Dios haga, para que Dios se mueva poderosamente a favor o en contra de alguien o algo. Esto es lo que el Señor le está diciendo. Una hora, Pedro, come on. Una hora. ¿Cuántos queremos saber cómo podemos vencer la tentación? ¿Cuántos quieren saber? Levanten la mano. Quiero saber cuánta gente quiere saber cómo vencer la tentación. De una vez por todas. Vencer toda tentación que pudiera venir a sus vidas. ¿Sí? Vean el versículo 38. Manténganse despiertos y oren. ¿Para qué? Para que no caigan en tentación. ¿Cómo podemos vencer la tentación entonces? Oh my goodness, you got it. Así es. Pero todos enfrentamos tentaciones todos los días, ¿no es cierto? Entonces, si no queremos caer en esas tentaciones, ¿qué deberíamos hacer antes de salir de nuestra casa para tener el poder para vencer esas tentaciones? Orar.
Ahora no levanten la mano, ¿cuántos lo hacemos? Estamos ocupados con miles de cosas. ¿Qué me voy a poner? ¿Cómo me voy a peinar? ¿Qué tan largas van a ser las pestañas que me voy a poner hoy? ¿Me pongo fundamento se llama? ¿O no? Eso. Me pongo shorts, me pongo pantalones largos, va a ser frío, va a ser calor. ¿A dónde voy a llegar por el café? ¿A Café Taza? ¿A Starbucks? Tantas cosas que si las pusiéramos todas juntas, quizás lograríamos tener una hora para orar, pero noten, manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación, a decir verdad. Y esto es cierto, ¿no es cierto? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cierto? ¿Verdad? ¿Y saben qué? Entre más pronto lo reconozcamos, más pronto vamos a ir a buscar al Señor para que nos dé la fortaleza para vencer a la carne. Mis hermanos, todos estamos cortados de la misma tijera, de la misma tela. Todos somos astilla del mismo palo. ¿Ustedes creen que yo todos los días en la mañana me levanto y lo primero que hago es orar? Pues sí, fíjense, no es cierto. Hay veces que no hay energía, hay veces que la noche fue muy larga, hay veces que hubo muchas preocupaciones. Pero tenemos que buscar el poder del Espíritu para poder vencer a la carne. ¿Sí? Por eso se nos dice aquí en Gálatas capítulo 5 y el versículo 17, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Imagínense esto, un perro y un gato peleándose el uno con el otro. ¡Buf, buf! ¡Wow! ¡Buf, wow! Y en medio de los dos, ustedes están tratando de hacer lo que saben que deben hacer, pero el perro y el gato están haciendo tanto escándalo, ¿sí? Que los distraen. Ahora saben lo que deben de hacer. Todos sabemos lo que debemos de hacer. Pero está tan dura la lucha que nos distrae de lo que debemos hacer y nos quedamos a ver la lucha. A ver quién gana. Y luego finalmente gana la carne. Otra vez la carne. Mañana será otro día. No. Lo único que se necesita es caer de rodillas y decir, Señor, dame el poder para vencer a la carne. ¿Por qué? Porque ahí mismo en Gálatas capítulo 5, los versículos 24 y 25, se nos sigue diciendo, y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. En otras palabras, nuestra vida viene del Espíritu Santo. ¿Sí? Lo reconocemos. Entonces, si vivimos por el Espíritu, entonces vivamos también según el Espíritu. Tenemos entonces que reconocer nuestra habilidad, pero también tenemos que estar completamente seguros de que en Cristo podemos hacer morir a la carne y hacer lo que el Espíritu quiere que hagamos. Amén. Necesitamos ser intencionados y disciplinados en nuestros deberes espirituales. Intencionados y disciplinados. Versículo 39 de Marcos 14, una vez más se retiró para orar y repitió, noten, la misma oración. Para aquellos que se preocupan por ser repetitivos en su oración, no se preocupen. Hay veces en las que lo único que podemos hacer es repetir lo mismo una y otra y otra y otra vez, porque eso es lo que tiene cargado nuestra alma, eso es lo que tiene cargado nuestra mente, eso es lo que tiene cargado nuestro espíritu. Y saben que el Señor lo entiende. No era lo que estaba diciendo Jesucristo cuando dijo no digan palabrerías, ¿verdad? Como algunos. En ese caso estaba hablando de gente que tenía oraciones escritas que eran las mismas que repetían siempre, 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 como los rezos y todas esas cosas. No, cuando tenemos que repetir lo mismo, porque eso es lo que está cargando nuestro espíritu, alma, etcétera, etcétera, lo podemos hacer porque el Señor Jesucristo nos dice aquí que lo hizo. De nuevo, 39, una vez más se retiró para orar y repitió la misma oración. Abba, Padre, para ti todo es posible. Aparta de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Versículo 40 dice, cuando volvió otra vez y los encontró dormidos, porque los ojos de ellos se les cerraban de sueño y no sabían qué responderle. Y cuando volvió la tercera vez les dijo, sigan durmiendo y descansando. Ya basta,
la hora ha llegado. Miren al Hijo del Hombre que es entregado en manos de los pecadores. Vamos, levántense, que ya se acerca el que me traiciona. De pronto, mientras Jesús estaba hablando, llegó Judas, que era uno de los 12. Con él venía mucha gente armada con espadas y palos y enviada por los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y el que lo estaba traicionando les había dado esta contraseña: al que yo le dé un beso, ese es. Arréstenlo y llévenselo bien asegurado. Cuando Judas, llegó, se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, y le dio un beso. Aquellos hombres le echaron manos y lo arrestaron. Pero uno de ellos que estaba ahí sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Ahora, Juan nos dice que este que le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote era Pedro. Juan capítulo 18, versículos 11 y 10 dice: Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió con ella al siervo del sumo sacerdote, que se llamaba Malco, y le cortó la oreja derecha. Como que Juan ponía atención a todo lo que estaba pasando, ¿verdad? No le cortó una oreja, le cortó la oreja derecha. Versículo 11, pero Jesús le dijo a Pedro: regresa la espada a su vaina. ¿Acaso no he de beber la copa que el Padre me ha dado? Noten, Jesús ya había recibido la contestación del Padre, que no fue ninguna excepto: lo que te he mandado hacer es lo que vas a hacer. ¿Qué sucedió con este siervo del sumo sacerdote? Lucas 22:51 nos dice: pero Jesús les dijo: basta, déjenlos. Y tocó entonces la oreja del hombre, ¿y qué hizo con ella? Lo sanó. ¿Se fijan en el corazón de nuestro Señor Jesucristo? Aún contra aquel que estaba dispuesto a arrestarlo, a llevarlo en cadenas para que lo juzgaran, aún a él estuvo dispuesto a... Y noten lo que tuvo que hacer: tuvo que agacharse, levantar la oreja toda ensangrentada, y luego tomarla y ponérsela y sanarlo. Era de noche, así es que yo me imagino que se la dejó un poco chueca, ¿verdad? Perdónenme, no me pude aguantar. Pero lo sanó. Lo sanó. A su enemigo lo sanó. Al que lo iba a llevar arrestado lo sanó. Y eso es lo que debemos obtener de esta porción de la Escritura, que lo sanó. A pesar de lo que él estaba haciendo en contra de él, lo sanó. Y esto nos habla de cómo nosotros debemos de hacer con nuestros enemigos también, ¿verdad? Se nos dice que debemos orar por ellos. Si tienen hambre, debemos de darles de comer. Si tienen sed, debemos de darles de beber. Y sabemos, algunos de nosotros, que a veces nuestros enemigos vienen ¿de dónde? Nuestra propia casa. Entonces debemos tratarlos como enemigos que son. Sí, orando por ellos, dándoles de comer cuando tienen hambre, dándoles de beber cuando tienen sed, perdonando sus transgresiones, así como el Señor perdona nuestras transgresiones contra Él. Pero es que, pastor, ya no aguanto. Yo sé. Pero ya llegó al sufrimiento que estaba pasando nuestro Señor Jesucristo aquí. Ya está siendo molido al punto de que ya la misma vida está saliendo de usted. Yo sé, palabras difíciles, pero palabras que tenemos que escuchar. Versículo 48 sigue diciendo: Jesús les dijo: ¿han venido a arrestarme con espadas y palos como si fuera yo un ladrón? Todos los días estuve con ustedes enseñando en el templo y no me aprendieron. Pero esto sucede para que se cumplan las Escrituras. Y todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. ¿Se acuerdan lo que el Señor Jesucristo, o lo que Pedro le dijo al Señor Jesucristo por allá en Marcos 14, 29 al 31? Le dijo entonces, Pedro le dijo, cuando él les dijo que lo iban a negar, Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no lo haré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces.
Pero Pedro insiste, aún si tuviera que morir contigo, no te negaré. Y luego todos decían lo mismo. Mis hermanos, ninguno de nosotros tiene el deseo de negar al Señor Jesucristo, ¿verdad? No nos despertamos cada mañana pensando, a ver cómo encuentro la manera de negar a Jesucristo hoy. ¿Verdad que no? Pero sucede. No seamos como Pedro. No nos llenemos de soberbia y de orgullo y de decir, yo nunca voy a negar al Señor Jesucristo. Yo nunca le voy a fallar. Yo nunca haría lo que hizo aquel. Yo nunca sería como es aquella. No, porque ¿sabe qué? Cuidado el que crea que está firme, no vaya a ser que caiga, dice Pablo, ¿no es cierto? A veces somos muy asustados, ¿verdad? Sabemos que alguien cometió tal o cual pecado, tal o cual falta. ¿Cómo es posible? El hermano fulano, ¿en serio? Si era el pastor de la iglesia. No, todos estamos propensos a hacer lo que hizo Pedro. Versículo 51 dice, cierto joven seguía a Jesús cubierto con solo una sábana cuando lo aprendieron y el joven dejó la sábana y huyó desnudo. Algunos piensan que este fue Marcos que hizo esto. Versículo 53, rápidamente llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro lo siguió de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y ahí se quedó sentado con los alguaciles calentándose junto al fuego. Los principales sacerdotes y todo el tribunal buscaban alguna prueba contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraban. Muchos prestaban falsos testimonios contra él, pero sus testimonios no concordaban. Entonces algunos se levantaron y presentaron un falso testimonio contra él y dijeron, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho por la mano del hombre y en 3 días levantaré otro sin la intervención humana. Pero ni aun así se ponían de acuerdo en sus testimonios. Y el sumo sacerdote se paró en medio del tribunal y le preguntó a Jesús, ¿no vas a responder? Mira lo que estos dicen contra ti. Pero Jesús guardó silencio y no contestó nada. Así que el sumo sacerdote le volvió a preguntar, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le respondió, yo soy. Y ustedes, verán al Hijo del Hombre. Noten el título que usa aquí, el Hijo del Hombre sentado a la derecha del Poderoso y venir en las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó entonces sus vestiduras y dijo, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos ellos lo condenaron y declararon que merecía la muerte. Algunos comenzaron a escupirlo y mientras le cubrían el rostro y les daban de puñetazos, le decían, profetiza. Y también los alguaciles le daban de bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llegó una de las criadas del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose junto al fuego le dijo, también tú estabas con Jesús el Nazareno. Pero Pedro lo negó y dijo, no lo conozco, ni sé de qué hablas. Y se dirigió a la entrada y en ese momento cantó el gallo. Pero la criada volvió a verlo y comenzó a decir a los que estaban ahí, este es uno de ellos. Y Pedro volvió a negarlo, pero poco después los que estaban ahí volvieron a decirle, la verdad es que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pedro comenzó entonces a maldecir y a jurar, yo no conozco a ese hombre del que ustedes hablan. En ese mismo instante el gallo cantó por segunda vez y entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Y al pensar en esto, ¿qué hizo Pedro? Se echó a llorar. Wow. Wow. ¿Saben que afortunadamente para Pedro esto no es lo último que conocemos acerca de él, no es cierto? Sabemos que él volvió al Señor, sabemos que él volvió con sus hermanos, los fortaleció, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todos pasamos por pruebas. ¿Sí? Y esas pruebas, cómo enfrentamos esas pruebas van a determinar si las vamos a pasar o no. Podemos hacerlo como Jesús, orando y confiando en Dios y saber que sabemos que estamos en las manos y perfecta voluntad de Él. Por lo tanto, todo va a salir bien, ¿cierto o no? O podemos hacerlo como Pedro, dándole a la carne lo que pide, quedándonos solo con las intenciones de hacer lo que el Espíritu nos manda que hagamos, pero dejarlo ahí nada más. La pregunta es, ¿cómo vamos a enfrentarlo nosotros? ¿Como Cristo o como Pedro?
tenemos que hacerlo como el Señor Jesucristo. Segunda de Crónicas 7:14 nos dice, todos lo conocemos, mientras el grupo de alabanza pasa al frente. La palabra de Dios nos dice, si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y ¿qué hará? Sanaré su tierra. Lo que sea que estamos pasando, la respuesta es la oración ferviente. La respuesta es pasar tiempo en oración diciendo las mismas palabras que el Señor Jesucristo. Señor, yo sé que tú puedes hacer que esto pase de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Alguien puso esta cita en Facebook de Matthew Henry, con esto vamos a terminar. Dice, cuando Dios se propone hacer una misericordia grande con su pueblo, la primera cosa que hace es invitarles a orar. Dios nos está invitando a orar porque quiere hacer una gran misericordia con nosotros. Pero no podemos ser como Pedro, tenemos que ser como Cristo. Amén. Oremos.